Sí, hola. Bueno, gracias a Dios en esta noche para darle gracias al Rey de Reyes en el nombre de Jesús, para exaltarlo, glorificarle y alabarle. Entonces, estamos acá dándole gracias a Dios para alabar a Dios y para glorificar su nombre. Estamos reunidos en cuya presencia estamos, en el poder de Dios, dándole gracias al Rey de Reyes, al poderoso, al fuerte de Jacob, y en esta noche pues glorificar su nombre y colocar en manos de Dios las cosas, para que sea Dios que se glorifique y su amor traiga paz. Colóquele algo, niña, por favor, el zapato y algo por detrás. Entonces es importante que en esta noche pues pidamos al Señor sabiduría, porque a veces nos falta mucho la sabiduría, nos falta ser muy diligentes, muy despiertos, nos falta, pero bueno, ahí vamos hacia adelante dándole gracias a Dios para glorificar su nombre, para exaltarlo, para alabarlo, para honrar a Dios en todo lo que Él nos pide, que seamos despiertos, entendidos, que saquemos de nuestras vidas lo mejor, esa virtud, la sabiduría que proviene de lo alto, sabiduría de Dios, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Todo esto hace parte de una persona formada en las Escrituras, una persona llena del Espíritu Santo y una persona afirmada y avivada. Entonces, hoy por eso es que estamos acá, honrando a Dios, exaltándolo, glorificando su nombre y pidiendo misericordia en esta hora, entendimiento y dirección y perdón, y pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos afirme en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a alabarlo, a exaltarlo, glorificar su nombre. Le decimos: Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este momento que tú nos das nuevamente, Señor. Gracias, Dios, por la vida, y muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Padre, en cada uno de vosotros, Señor. Hoy es en el nombre del Señor Jesús que queremos glorificar tu nombre, exaltarte, alabarte, glorificarte, honrarte y decirte: Dios, gracias, Padre amado, por esta noche, y muchas gracias, Dios, por esta hora que tú me das. Pedimos perdón, misericordia, entendimiento y dirección, y le pedimos al Señor fortaleza, y le pedimos a Dios que nos guarde, que nos ayude, que nos guíe, que nos bendiga en el nombre del Señor Jesús, para que podamos estar con Él todos los momentos que de nuestras vidas estemos. Entonces le decimos: gracias, Dios, por esta hora y por la vida. Muchas gracias, Señor, por el día, por el alimento, el techo, el vestuario. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado en el nombre de Jesús. Y le decimos: gracias, Padre, porque tú eres fiel y poderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Pidamos perdón, misericordia, y le decimos: Señor, guárdame, ayúdame, fortaléceme, guíame, Señor, en todo momento, y perdona mis pecados, mis fallas, mis errores. Perdóname, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Y le decimos: Padre, aquí estoy, pido misericordia, entendimiento, autoridad, y decirle: Señor, me coloco a cuentas contigo, Padre, y pido que me ayudes y me guardes, que tu Espíritu traiga paz en el nombre de Jesús, para que me levantes, Padre, en tu nombre, en Cristo, porque en Cristo todo lo puedo, que me fortalece por la misma palabra. Dios, honramos tu presencia, Padre Celestial, en esta hora, y te decimos: Señor, muchas gracias, Dios, muchísimas gracias, Padre, por la vida, y gracias por esa sangre derramada en ese madero, y gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Y decirle: Padre maravilloso, aquí estoy, honrándote, glorificándote, exaltándote, y diciéndole: Dios, perdóname y límpiame, Padre amado, con esa preciosa sangre.
Límpiame con esa sangre preciosa en esta hora. Perdona mis errores, perdona mis luchas, perdóname Dios. Y en esta hora le decimos, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo, mi vida te presento mi vida, mis hijos, mi linaje, mi familia, mi entendimiento. Y dígale, Señor, te entrego en esta hora todo mi ser, y te entrego, Señor, toda circunstancia que esté en mi caminar. Dígale, Dios, hoy te entrego mi linaje, mi descendencia, en el nombre poderoso de Cristo. Y decirle, Dios, ayúdame a entender los procesos y ayúdame a entender, Padre, todo lo que tengo que hacer, Padre, para agradarte y para no deshonrarte y para vivir de acuerdo a tu palabra, que es en el nombre poderoso de Cristo. Diciendo al Espíritu Santo, despiértame, avívame, afírmame, guíame, fortaléceme y lléname de tu presencia, para que coloques en mi vida el querer como el hacer, para avanzar, para continuar hacia adelante y decirte, Dios, mi alma te alaba, honra tu presencia. Dígale, Señor, gracias por este momento que tú me das, y muchas gracias, Señor, por la vida, y muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Dígale, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en tus manos encomiendo todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Dígale, Señor, aquí estoy, precioso Dios, para glorificarte, para honrarte, para alabarte y para bendecir tu nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Alabemos a Dios, exaltémosle y honrémosle, mi hermano y hermana, para que usted se disponga en esta noche y le demos gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. No importa lo que estemos atravesando, no importa lo que estemos viviendo, lo importante es que estemos con Dios, y lo importante es que es el Rey de Reyes, el Salvador, el camino, la verdad, la vida, el alfa, el omega, el principio y el fin. Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Y decirle, Señor, recibe esta alabanza en olor fragante en esta hora. Cantémosle a Dios y exaltemos su nombre en esta hora. Dele gracias al Rey de Reyes en el nombre del Señor Jesucristo. Exaltemos a Dios, digámosle, Señor, gracias, Padre, por la vida, y recibe esta alabanza. Recibe la, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Espíritu Santo, Manos vacías que tú llevaste, que tú llenaste. Soy libre en ti. soy libre en ti. Sublime gracia, Sublime gracia del Señor, quien pecador salvó. Él perdona los pecados. Mi cielo más, hoy veo yo, perdido y engañado. Ahora Puedo ver tus ojos, tu gracia. puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue Para darnos su salvación, su amor. para darnos su salvación. Espíritu Santo, en este lugar, entrónate en esta casa, Padre. Glorifícate, Dios. Trae el despertar, ese avivamiento, Dios. Y trae, Padre, en el nombre de Jesús, el aliento de vida. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó.
dice que todo lo que respira, alabe a Dios en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret. Todo lo que respira, alabe a Dios. Oh Padre, oh sí Señor. Misericordia, tu amor, tu paz, tu gracia, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos la salvación, la sanidad, para darnos, Padre, la libertad, darnos el conocimiento, Padre, para honrarte, para glorificar tu nombre. Espíritu Santo, es en el nombre del Señor Jesús que mi alma te alaba, Dios. Dígale: mi alma te alaba, Dios. Sana mi espíritu, sana mi cuerpo, sana mi alma. Sáname, Dios, por dentro y por fuera. Límpiame, Dios, de la impureza, del pecado, de la muerte. Límpiame de la burla, de la incredulidad. Límpiame, Señor, de toda religiosidad, en el nombre poderoso de Cristo. Oh, Padre amado. Oh, precioso. Gracias, Espíritu Santo. Señor.
Esta alabanza, Padre, es glorificada al Rey de Reyes. Esta alabanza, Dios, sube en el poder tuyo, Padre, porque esta alabanza sube en olor fragante. La alabanza para Dios, la alabanza para el Rey de Reyes. Esta alabanza sube para el Padre Celestial en esta hora, derribando toda acta de decretos, todo argumento contrario a lo que Cristo ya pagó en ese madero, toda acta contraria a lo que Cristo ya pagó, hoy se derriban en el nombre de Cristo, dándole honra y gloria al eterno Dios, pidiendo perdón, misericordia, dirección, entendimiento, y decirle, Dios, que esta alabanza suba en olor fragante, porque esta alabanza, Dios, es para ti. Decirle, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, recibe la alabanza, honra a tu siervo. Dígale, Dios, ayúdame, Padre, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para alabarte y para decirte, Dios, aquí estoy, Padre. Quiero decirte, Padre, ten misericordia de mí, ten misericordia en esta hora, y límpiame, Dios, de toda mancha, de todo mal pensamiento. Límpiame, Dios, de la murmuración, Padre, y dígale, Dios, límpiame en esta hora, Padre, de la mentira, de la cautividad, de todo acecho. Dígale, Dios, ayúdame, Padre, para vivir delante de ti bien, Padre, en el nombre de Jesús, cuerpo, alma y espíritu. Dígale, Señor, ayúdame para consagrarme, Padre amado, y estar lleno de tu espíritu, para estar limpio. Dígale, Señor, en tu nombre soy más que vencedor, más que vencedora, en el nombre de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decirle, Dios, que esta oración suba sinceramente delante de tu presencia, para estar limpio, y decirle, Señor, reconozco que he pecado, que he fallado, y reconozco, Dios, que necesito avanzar más y más en tu presencia. Y decirle, Señor, reconozco, Padre, que necesito de tu palabra, como también una flor necesita del agua para florecer. Decirle, Señor, necesito tu palabra para reverdecer mi vida, para que mi vida se levante en el nombre de Cristo en bendición, siendo diferente a lo que antes hacía. Y decirle, Señor, ayúdame con este proceso para avanzar hacia adelante, porque por tu sangre he sido redimido, perdonado, santificado, purificado de todo pecado, toda muerte, de la fornicación, del adulterio, de la maldad, de la iniquidad, de la borrachera, de la nicotina, de toda lujuria. Y decirle, Señor, en esta hora, esa sangre me limpia, me lava, porque por esa sangre en esta hora, diré al Señor, hoy tomo esa sangre, la aplico en mi vida, y por esa sangre yo soy perdonado, santificado, santificada por esa preciosa sangre, porque esa sangre es la que trae vida a mi vida. Y decirle, Señor, ten piedad, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame, Dios, a avanzar hacia adelante para seguir a la meta, el blanco que es Cristo. Y decirle, Dios, dame el entendimiento, levántame, Dios, afírmame, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Y decirle, Señor, te entrego mis hijos, mi linaje, mi descendencia, mi familia, mi entorno, mis vecinos. Te entrego, Dios, toda persona que me rodea en oración. Decirle, Señor, sin importar, Padre, lo que estemos pasando, porque hoy bendecimos a aquellos que os maldicen, os persiguen, os vituperan, levantan toda clase de mal, levantan toda clase de burla, de mentiras. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Hay poder en esa palabra, en alabanza, y hay poder en esta hora, mi hermano y hermana, en la sangre derramada en ese cuerpo, en ese madero. Y decirle, Dios, esta alabanza recibe la, Padre, y glorifícate, Dios. Cantémosle a Dios, exáltelo, disponga su vida, mi hermano y hermana, para que usted, mi hermano y hermana, esté ahí dispuesto para Dios. Abra su corazón y el Espíritu Santo se glorifique en su interior, para que traiga reverdecimiento en cada uno de vosotros. Oh precioso Espíritu Santo. Muros rodeando estoy. Cántele a Dios, hermanos y hermanas. Pensé que caía, mas nunca me has fallado, Dios. Cántele, mi hermano y hermana. Levántese en oración. Dígale a Dios, dame fuerzas. La espera terminará. Sé que has vencido. Sé que has vencido ya. Cántele, mi hermano. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiamos, Dios, en el Dios de los cielos. En ti confiaré, tu promesa sigue.
vida. Gracias Dios, el creador de los cielos, de los mares y de la tierra. Padre amado, la espera terminará. Bendito Dios. La noche acabará, Tu promesa. tu palabra se cumplirá. Gracias Dios. Mi corazón te alabará. Cristo el Salvador, Jesucristo es de la Biblia, el camino, la verdad, la vida. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Levante las manos, hermanos, y denle gracias. Cuando se levantan las manos, uno reconoce que es humilde y se da a Dios. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Cantamos de voz en cuello para que esa alabanza suba en olor fragante, en el poder de Dios, que es en el nombre glorioso de Cristo. Estamos lavados y limpiados, protegidos y sellados por el Espíritu Santo. Ángeles acampando alrededor de los que le temen, en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra es fiel, palabra de Dios, alabanza para el Rey de Reyes, en el nombre poderoso del Señor Jesús. ¡Oh, precioso! Gracias, Padre. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Otra vez. Bendito Dios. En ti confiamos, Dios. No importa lo que las demás personas digan, confiamos en Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Ahí con sus manos levantadas, hermanos y hermanas, en esta noche glorifique a Dios, pida misericordia, pida entendimiento, mi hermano y hermana,
para que sea Dios quien obre y traiga paz y traiga libertad, encomendando a Dios la semana que ya empezó a partir de hoy, para que en esta semana Dios nos ayude a perseverar en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión con los apóstoles, y diciéndole: Dios, ayúdame Dios a perdonar al prójimo, ayúdame Dios a perdonar a todo aquel que se burla, que hace daño, a todo aquel que se levanta con toda clase de mentira. Dígale: Señor, ayúdame a perdonar, limpia mi corazón, sana mi alma, sana mi mente, y solamente por esa sangre es que yo puedo ser perdonado, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daré. Dígale: Dios, tú quieres un corazón limpio, contrito y humillado, un corazón redimido, un corazón de carne es que necesito tener para perdonar. Decirle: Dios, ayúdame Dios a dar el brillo y ten misericordia, Padre, porque reconozco que necesito más de tu presencia para ser perfeccionado en el Espíritu, como tu palabra dice: hijitos míos, en el nombre de Cristo, si me amáis, cumple mis mandamientos. Y dice el Señor también, Jesucristo le dice a los discípulos: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del verdadero Mesías, el Cristo de la Biblia, la luz eterna, Jesucristo el Salvador, glorificando el poder de Dios en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo del Señor, que sopla aliento de vida a aquel que le dio aliento de vida a Adán en su momento, y en ese momento cobró vida, y después Eva, Padre, también fue creada de parte de Adán. Señor, oramos, clamamos, pedimos misericordia, porque tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del engaño, de la mentira, de la ceguera, de la perturbación, libres de la mentira y de toda perturbación, aflicción de espíritu y de toda persecución. Padre, oramos, Dios, para que hoy nuestra carne mengue el orgullo y crezca Cristo dentro de nosotros, la vanidad, el egocentrismo, Santo Dios, y clamamos, Dios, para que tú nos ayudes a afirmarnos y ser bendecidos para bendecir a muchos, porque tu palabra nos enseña en esta hora: de gracias recibiste, de gracias debemos dar, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, todo lo podemos que nos fortalece, Padre, y damos gracias, precioso Dios, al oriente, al norte, al este, al sur, al occidente. La sangre del Cordero ha sido aplicada, que quita el pecado del mundo, la mancha, la impureza, y esa sangre también quita el pecado de todo aquel que se arrepiente de sus malos caminos y se vuelve a Cristo. Reconoce que el único quien hace milagros es Cristo, el único quien salva es Cristo, no hay ninguna otra fuente, ningún otro mediador, solamente Jesús es el único mediador entre el hombre y el Padre, Jesucristo de Nazaret, el hecho dado a los hombres, Jesucristo el abogado para el perdón de pecados en esta hora. Gracias, Dios. Clamamos, Padre, para que esta señal llegue a muchos. Clamamos, Dios, por esta familia, por mi familia, Padre, por nuestra vida, Señor, y coloco en tus manos, Señor, de ahora en adelante, Señor, todo lo que se levanta, Padre, sea derribado en el nombre poderoso del Señor Jesús. Muchas gracias, Dios. Los que le creemos a Dios podemos decirles, hermanos y hermanas, muchas gracias, Señor. Cristo se acepta en esta hora como mi Salvador de mi vida, de mi alma, de mi espíritu, Salvador de mis hijos, de mi familia, Salvador de mi vecino. Dígale: Señor Jesús, te acepto en esta hora como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y dígale: Señor, tu escritura me enseña que cuando yo confieso a Cristo como el Salvador, no quedaré en vergüenza, quedaré en victoria, y sigo avanzando hacia adelante en el nombre de tu Hijo amado, con identidad plena, lleno de tu Espíritu, dándole honra y gloria al eterno Dios, al Padre Celestial, al Rey de Reyes, al Alfa, al Omega y el principio y el fin. Muchas gracias, Dios. Es en tus manos que encomendamos este momento, este lugar. Los que le creemos a Dios podemos decirles, hermanos, amén, amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y se acomodan. Esta noche pues tenemos una palabra para todos. Tenemos palabra de bendición y palabra de Dios, para que en esta noche pues estemos bendecidos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. El título de esta noche: la vida verdadera de un cristiano. La vida verdadera de un cristiano. ¿Cuál es la vida verdadera de un cristiano? Les voy a dar en este momento la torta para que
En este momento la torta se la voy a dar. ¿Cuál es la vida de un verdadero cristiano? La vida cotidiana de un cristiano es la siguiente, mi hermano. Primeramente, esa persona cuida su vida espiritual. Esa es la vida de un verdadero cristiano, cuida su vida espiritual. El siguiente punto es amable, o es amable, sea hombre, sea mujer. El siguiente punto es hospedador. El cuarto punto es, no es dado al vino. El tercer o el cuarto, el quinto punto es paciente. El otro punto también, ama lo que hace desde la oración hasta lo más pequeño en su vida cotidiana, de acuerdo a la voluntad de Dios. El otro punto, se goza en medio de la adversidad. Otro punto que Dios tiene también en esta noche, cuando le tiran piedras, se fortalece en oración. Esa es la vida de un cristiano verdadero. Otro punto es, permanece conectado con la oración. Otro punto que hay de un verdadero cristiano es, ayuna, vigila, lee la escritura, sujeta su entorno en la búsqueda de Dios, tanto como a sus hijos, como a sus seres queridos, los sujeta en el poder de Dios, les enseña la obediencia, les enseña, mi hermano, que deben tener pudor y modestia, les enseña a sus hijos, mi hermano, y a su familia, una persona que es cristiana, sea hombre o sea mujer, enseña los valores, los principios, y no se deja engañar por cualquier viento de doctrinas que andan deambulando por ahí, y por cualquier cosa de consejeros como psicólogos carnales, y como personas que hoy en día son lastimosamente culpables de que hoy en día tengamos las calles llenas de juventud perdida. ¿Por qué? Porque los valores escasearon. Entonces, el cristiano verdadero es ese. Entonces, un cristiano verdadero ayuna, vigila, lee la escritura, sujeta a su familia, a su entorno en la búsqueda de Dios, predica, invita a gente a su alrededor a buscar de Dios, entiende los procesos del día a día, las luchas, las pruebas, los retos, todo lo entiende porque sabe a qué fue que Dios lo llamó, permanece listo para los ataques del diablo, que el Señor lo reprenda en cualquier lugar, en cualquier terreno de nuestro diario vivir. Y también la vida de un verdadero cristiano renuncia a este sistema terrenal en su totalidad. Estamos hablando de un adoctrinamiento cristiano verdadero, un adoctrinamiento cristiano que el Señor a mí me demanda en lo personal a vivir lo que la Escritura me enseña. Por eso es importante entender esa parte. Entonces, la vida cotidiana de un cristiano verdadero es esa, las que le leí. Es un hombre que cuida su vida espiritual, es una mujer que cuida su vida espiritual, es una persona que entiende que debe ser diferente. Es una persona, mi hermano, también lo voy a volver a leer para si de pronto no se le quedó ninguna. Es amable, es hospedador o hospedadora, no es dado al vino, es paciente, ama lo que hace desde la oración hasta lo más pequeño de su vida cotidiana, de acuerdo a la voluntad de Dios, se goza en medio de la adversidad. No se dejen entretener por sus hijos, hermanos, porque el enemigo es ese, así trabaja el enemigo. Y dice rápidamente, cuando le tiran piedras se fortalece en oración, permanece conectado con la oración, ayuna, vigila, lee la escritura, sujeta a su familia en el orden. Dice rápidamente aquí lo que escribí, sujeta a su entorno, tiene su casa bien cuidada para Dios, tiene su casa ordenada, no permite ninguna clase de maldad, ni murmuraciones, ni chismes, ni pleitos dentro de su casa, no permite ninguna cosa que perjudique el entorno y la santidad de Dios. Otro punto es que dice, entiende los procesos del día a día en su vida cristiana. Dice también, otra parte que también Dios me iluminó, el Espíritu Santo, dice rápidamente, enfrenta luchas, pruebas, los retos, permanece listo para los ataques del diablo, que el Señor lo reprenda nuevamente, en cualquier terreno, permanece listo. Es una persona que está despierta, no se duerme en el espíritu. Son personas que están activas, son personas que la tienen súper clara. Esa es la vida de un verdadero cristiano. Renuncia a este sistema terrenal en todos los aspectos, en todos.
en todos. Hermana Andrea es tan amable, me baja el volumen del equipo, el primer botón hacia abajo nomás, el primer botón hacia abajo. Entonces, mi hermano, por eso es importante que un verdadero cristiano sujeta su entorno. Bájelo, por favor, Andrea, solamente el botón de arriba ya. Entonces, hermanos, a la izquierda, todo a la izquierda ya. Entonces, hermano, por eso es importante, gracias, hermano, por eso es importante que usted y yo entendamos lo que la Escritura enseña. Somos diligentes, déjelo así, somos diligentes, gracias. Somos diligentes en todo lo que Dios pide. Somos diligentes en todo lo que Dios dice. Esa es la vida de un verdadero cristiano, mi hermano y hermana. Y para eso tenemos que trabajar mucho en la oración y debemos, como dice el libro de Santiago, si alguien está falto de sabiduría, pídale a Dios, que Dios se la dará. Pero no dudemos, porque el que duda es como las ondas del mar, que van de un lado hacia otro. Van de un lado hacia otro y son personas, mi hermano, que lamentablemente viven solamente en lo terrenal y no quieren conocer al Dios de los cielos. Para conocer al Dios de los cielos demanda una tarea. Esa tarea que demanda Dios es una tarea, mi hermano, específica. Entonces, por eso es importante que usted y yo entendamos esta parte, que es un arduo camino que debemos caminar, y es un camino que tenemos, mi hermano, muy claro. ¿Para qué? Para que sea Dios glorificado y traiga la libertad y traiga la paz. De acuerdo a esto, mi hermano, es cuando usted y yo entendemos que la palabra de Dios es una sola. Y ahí es cuando se conoce el cristiano verdadero, el cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que, mi hermano, entiende y sabe que si se somete a un reglamento, pues esa persona sabe a dónde es que está pisando. Hay una frase que, si usted quiere escribirla o quiere grabársela: ser creyente es fácil, difícil es ser un cristiano. Ser creyente es fácil, difícil es ser cristiano. Esa es la verdad. Por eso es importante que hoy entendamos esta parte. Ser creyente, mi hermano, es muy fácil. Cualquiera cree en Dios, cualquiera cree en Dios, cualquiera. Pero, mi hermano y hermana, ser cristiano es para valientes. La vida cristiana es de consagración. El que nombra a Dios debe saber que ya debe renunciar al vino, debemos renunciar a muchas cosas cotidianas que hemos vivido como seres humanos, con defectos, con errores, por consecuencias desde nuestro nacimiento y consecuencias de nuestro diario vivir, por falta de que no tuvimos unos padres responsables con nuestras vidas y que nos sujetaran a la verdad. Por eso, mi hermano, es importante que en esta noche usted y yo logremos entender esta parte. Ahora vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. La Escritura nos dice la siguiente parte. 2 Corintios 5, 17 dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces, la palabra en esta noche, mi hermano, es para todo aquel que dice amar a Dios y todo aquel que quiere estar con Dios. Debemos ser nuevas criaturas. Somos ovejas de Cristo y somos hechuras de su prado. Y por eso dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, todas. Y por eso debemos pedirle a Dios misericordia, dirección, porque si de pronto nos hace falta algo que mejorar, hay que orar, hay que clamar, hay que bendecir, porque somos, mi hermano, muy frágiles a ser señalados por la humanidad. La humanidad muy fácil nos señala en momentos. La humanidad a veces tiende a señalarnos por nuestra manera de vivir, renunciando a toda situación.
Cuando el amigo o el vecino o cualquier persona le dice, tómese una, y uno le dice, no, gracias, no tomo. ¿Se volvió evangélico? Sí, se burla. ¿Por qué? Porque somos nuevos en Cristo. Y por ese mismo orden de ideas, si tenemos alguna falla, algún error, de una vez nos comen y nos señalan con el dedo, porque lamentablemente la Escritura aquí lo está hablando. Todavía no hemos sido nuevos en Cristo en algunas partes. Y es cuando usted y yo debemos entender esta situación, que debemos ser nuevos en Cristo Jesús totalmente, totalmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Todas son hechas nuevas. Todo, no una parte. Yo no soy nuevo solamente en el culto. Yo debo ser nuevo en todos los aspectos. Nuevo en todos, en todos. Y esto demanda oración, disciplina. En esto demanda, mi hermano, carácter. En esto demanda, mi hermano, renunciar. En esto demanda, mi hermano, a seleccionar las personas con las cuales uno se debe relacionar continuamente, obviamente sin excluir a nadie, porque Cristo vino a salvar la humanidad, a salvar lo que ya se había perdido. Jesús vino a salvar lo que ya se había perdido. Y por eso es importante hoy entender esta labor que Dios está queriendo hacer para que la humanidad entienda. El que es de Cristo permanece. El que es de Cristo se sujeta a la palabra. El que es de Cristo lucha para alcanzar esa victoria. El que es de Cristo se afirma en la palabra. El que es de Cristo se entrega cuerpo, alma y espíritu al Señor. El que es de Cristo toma la buena decisión de seguir a Dios, sin importar lo que la familia, lo que las personas digan, sin importar lo que estemos atravesando. Debemos doblar rodillas y debemos pedir a Dios misericordia y entendimiento para firmarnos en un adoctrinamiento sincero, un adoctrinamiento fiel con Dios, y presentarle cualquier lucha que estemos teniendo. Con ese amén vamos bien, pero bueno, y vamos. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Todas son hechas nuevas. Su casa debe tener las cosas nuevas en cuanto a la manera de vivir. No es que vaya a botar todo lo que usted tiene, ¿no? Sino que nuevas ¿en qué? En Cristo Jesús. Algo que yo he aprendido, mi hermano, y que le pido a Dios sabiduría, es que después de que estamos nuevos en Cristo, debemos empezar a renunciar a las cosas de segunda. A las cosas de segunda. ¿Cómo así, hermano? Si a usted alguien le dice, vea, le voy a regalar una camisita para el niño que es que no le sirve al mío, no acepte. No acepte. Si a usted alguien le dice, le voy a regalar un vestido para la niña que es que ya no le queda bueno a mi niña, no acepte cosas de segunda. No las acepte. Porque para eso usted y yo tenemos... ¿A quién? A Dios. Tenemos un papá que Él dice que nos da, y entonces le decimos, Señor, glorifícate, necesito este asunto, necesito esta situación, ayúdeme, abre los cielos, abre mi mente para entender cómo debo hacer y cómo es que son las cosas. Amén. Eso es una parte, eso es una parte. Otra parte, mi hermano, de lo que usted hace y de lo que yo haga como cristiano, no le debemos estar mendigando a nadie. A nadie. Y otra parte, que el Señor nos ayude, es que usted y yo, como nuevos en Cristo Jesús, no estemos por allá sacando fiado en la tienda, nada. Esos son requisitos. Y hay muchos requisitos que hay, mi hermano, muchísimos, que si me pongo a nombrarlos, no vamos a acabar. Y para eso debemos pedir a Dios sabiduría y entendimiento, y debemos decirle, Señor, haga lo que tenga que hacer y ayúdame a entender lo que vivo en el diario vivir. Por eso es importante, mi hermano, eso es importante. Y para llegar a ese nivel, mi hermano, hay que todos los días orar con fundamento. Orar, pedir misericordia, entendimiento, dirección, y pedirle a Dios fortaleza. ¿Cuál es el título, mi hermano? Ok, ¿cuál es el título, mi hermano? Verdadero cristiano. La vida de un verdadero cristiano. La vida de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano.
un verdadero cristiano. Entonces vamos a avanzar, mi hermano, con la palabra. En 2 de Corintios capítulo 10, ahí mismo, 2 hojas más adelante. 2 de Corintios capítulo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor en esta hora? ¿Qué dice la palabra de Dios en esta hora? Le pido el favor a la hermana Andrea que si es tan amable, coge la extensión y me conecta al bafle y me hace el favor, que es tan amable. Entonces, 2 de Corintios capítulo 10, y vamos a leerla, mi hermano, 2 de Corintios capítulo 10 desde el versículo 1. Dice la palabra: Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende su ministerio. Dice la palabra del Señor: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, pues ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que si estamos, mi hermano, ¿están acompañando la lectura o no? Entonces, hermano, póngale aquí a mi hermano, pero es que yo dejé el camino ahí para ver si me estaban acompañando, pero veo que no, pero bueno, vamos ahí, vamos. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. En Dios. Para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de ¿quién? De Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Mire lo que dice el Señor: no me avergonzaré. Ese es otro requisito de un cristiano, no avergonzarse. Dice 9: para que no perezca como que os quiero amedrentar. ¿Por quién? Por cartas. Porque a la verdad, en el versículo 10 dicen: las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ahí me detengo, mi hermano. Ahí estamos hablando del lenguaje corporal, para que usted pueda lograr entenderme que cuando yo les nombro el lenguaje corporal, ahí, mi hermano, Dios lo está afirmando. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando ¿qué? Presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Dice ahí la Escritura: no son juiciosos. Mire lo que dice la palabra. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio ¿de quién? De Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. ¿Entre quién? Entre vosotros, entre la misma iglesia de Cristo, conforme a nuestra
regla. O sea, la disciplina y lo que usted, mi hermano, ahorita escuchó, las características de un verdadero cristiano. Y que anunciáramos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en quién, en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto, mi hermano, a usted y a mí el Señor nos da a entender que usted y yo debemos tener cuidado de llegar a exaltarnos. El que se exalta, Dios lo coge y lo humilla. Y esto, mi hermano, es un consejo. Hermana, el niño, por favor, el mueble, con el zapatico, por favor. Entonces, hermano, vean, escúcheme. Eso es importante, que ustedes y yo debemos tener cuidado de no llegar a exaltarnos, ni a gloriarnos, ni a creernos lo de corbata los que somos santicos y que los demás no. Hay que tener cuidado con eso, entendiendo que somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿no? Amén. Pero usted y yo siempre debemos tener un perfil muy bajo, no caminar por encima de los demás y no mirarlos así, porque en cualquier momento podemos caer en deshonra con Dios. Y ahí es donde usted, mi hermano, le pido el favor a usted, mi hermano, en esta noche, y esto también es para mí. Dios me pide el favor a mí también, y me lo dice, y me demanda, que entre más usted camine en la vida cristiana, más la misma palabra a usted le va a exigir, y a mí también me va a exigir. Más la misma palabra nos exige. ¿Por qué nos exige? Porque usted debe entender, y yo debo entender, que en el transcurso del caminar siempre tenemos que tener una virtud: ser sinceros con Dios y ser sinceros con las demás personas que nos rodean. No dejen que el niño raye la Biblia, hermana, porque eso es malo. ¿Eso es una Biblia? Si es una Biblia, hermana, eso es malo, mi hermano, porque si usted no logra entenderlo, eso le demandan juicios, hermano. La palabra de Dios hay que tener cuidado. Venga, yo le voy a contar algo más antes de continuar con la palabra. Mire lo que me pasó a mí. Póngale cuidado, hermanos. Yo una vez, antes de ser cristiano, yo cogí una Biblia y la quemé. Yo la quemé antes de ser cristiano y peleé con Dios sin conocerlo. Yo estaba viviendo en COVID en un cuarto y yo la quemé. Tan pronto quemé la Biblia, me enfermé. Yo no entendía. Después de que me enfermé, tuve un poco de problemas. Yo no entendía. Cuando llegué a la vida cristiana, entendí que las letras que hay plasmadas en una Biblia, estas letras no son letras comunes. Esto trae un trasfondo espiritual. Amén. Y por eso, mi hermano, debemos tener cuidado, porque yo quemé una Biblia, yo la quemé, yo la rasgué, bravo con Dios sin conocerlo, bravo. Y hermano, eso a usted y a mí nos demanda juicio. Por eso, mi hermano, les quiero explicar algo. Como servidor de Dios, yo tengo que estar muy pendiente de las personas que Dios me permite para hablarles de Él mismo, de su palabra. Y yo tengo que estar muy pendiente, porque si yo no lo hago, también Dios a mí me va a pedir de cuenta de esto. O sea, cada vez que yo hago alguna sugerencia, alguna exhortación, es porque Dios a mí me lo demanda, porque Dios quiere tipo de personas que proclamemos el Evangelio, y eso es proclamar el Evangelio, enseñar a los demás, así como Dios usó a alguien para que nos enseñara a uno, para que me enseñaran a mí también, para vivir de acuerdo a lo que Dios pide. ¿Sí estamos, hermanos? Entonces, un ejemplo, su merced que trae su automóvil, si alguien viene ahorita y le pega, ¿cómo se va a colocar usted? ¿Le duele? ¿Sí o no? Siente que le duele algo por dentro usted siente que a alguien le duele, algo le dolerá. Si alguien viene y me coge mi moto ahorita, o la moto que tenemos con Andrea, porque eso no es mío, eso es de Dios, ni es de Andrea, eso es de Dios, pero Dios nos la prestó para poderla usar, y viene alguien, coge la moto y la raya más de lo que está, a mí por dentro, yo voy a ser sincero, a mí yo siento que como que me están tirando el ombligo. Esa es la realidad. Amén. ¿Por qué? Porque son cosas que uno tiene. Y a Dios también, mi hermano, la Biblia, Él siente algo. Cuando uno no está persuadido y uno no está pendiente de
las personas o de nuestra misma manera de vivir o nuestras mismas personas que el Señor nos da la responsabilidad para cuidar. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. Por eso la vida cristiana es esa. Y la vida cristiana es un aprendizaje, es para aprender de los errores. Yo tengo una versión que yo le uso a mi esposa. Le digo, mamita, yo tengo más errores que usted, le digo a mi esposa. Yo le digo, yo tengo más errores que su merced. Lo único que yo reconozco es que yo trabajo sobre mis errores, los logro y quiero solucionarlos. No quiero vivir todos los días de mi vida con los mismos errores. Esa es la diferencia. ¿Me hago entender? Entonces, cuando uno tiene errores, no quedarse uno con la excusa que es que tengo errores, es solucionar los errores. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra, el apóstol Pablo, que es importante lo que él defiende, su ministerio. El apóstol Pablo defendió su ministerio. ¿Por qué lo defendió? Porque el apóstol Pablo entendió que había muchas personas que lo rodeaban, lo perseguían, y había muchas personas, mi hermano, que querían argumentarle y querían hacerle dudar de lo que Dios le había colocado en su vida, ese llamado. Entonces, por eso lo voy a llevar para que usted, mi hermano, me acompañe en el versículo 2 de Corintios 10:10. Saludamos a Luzdari, bienvenida Luzdari, Dios la bendiga en el nombre de Jesús, bendiga su vida, su familia, su casa, en el nombre del Señor Jesús, la bendecimos. Luzdari, bienvenida. Entonces, hermano, en 2 de Corintios 10:10 dice la palabra, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra es menos preciable. Y dice el 11 para que usted, mi hermano, lo pueda atesorar más. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, el Señor, usted a mí nos está diciendo, mi hermano, que como usted está ahorita aquí y como yo estoy aquí, presentes, también tenemos que ser como en ausencia. Amén. Con ese amén. Amén, amén. Ejemplo, si usted está aquí, hermano, si usted está aquí y yo estoy aquí, parecemos muñecos de porcelana, nada partimos, miramos con cuidado, bien hablados, bien. Entonces dice la palabra del apóstol Pablo que también cuando estemos ausentes, Amén. hagamos lo mismo, Amén. hagamos lo mismo, hagamos lo mismo. O sea que si usted está estudiando la Biblia ahorita aquí conmigo, la estamos estudiando aquí en unidad, en hermandad, estamos estudiándola por la misericordia, estamos aquí compartiendo un mensaje bíblico, quiere decir que usted también debe hacerlo ¿en dónde? En la casa. ¿En la casa con quién? Con sus seres queridos. Debemos orar. En la casa debe haber un líder. ¿Quién es ese líder? ¿Y quién es el sacerdote? El hombre, diga. Sí, señor, claramente su papá, sí, señor, así es. Pero entonces, el hombre, ese es el sacerdote. Y el sacerdote tiene que estar, miren, despierto, en la jugada, en todo. Amén. En todo. Hacer aseo, coger el trapero, coger el trapo, coger un plato para lavarlo, lavar una olla, lavar la ropa de la esposa cuando la esposa está ocupada o está de pronto haciendo alguna diligencia o de pronto está trabajando y el esposo está de vacaciones. El esposo tiene que asumir las tareas de la casa, las cuales la esposa hace cuando el esposo está trabajando. Lo mismo, mi hermano. Cuidar a los hijos con responsabilidad. Estar pendiente de la señorita en donde anda, no celándola, sino saber dónde camina, dónde se encuentra, a qué hora llega, y no dejar que mi hija, o que también mi hija, también no dejar que mi hijo llegue a la hora que se le dé. Amén, hermano. Ese es un hogar cristiano. Ese es un hogar cristiano. Esos son fundamentos cristianos. Esa es la vida de un cristiano verdadero. El cristiano verdadero se preocupa por llevar el niño al colegio, y que como el niño ya está grande, entonces yo lo suelto, porque lamentablemente yo veo niños así como la edad, no le digo mentiras, así como el niño y como la edad de esta niña, solos por ahí para el colegio. Yo los he visto con mis ojos, y eso es diabólico. ¿Sabe por qué son? Porque son hogares que no tienen, muy bien, no tienen palabra, no tienen conocimiento.
Es que mi niño ya se defiende solo, sí, pero hay que tener cuidado. Yo la versión que yo tengo con mis hijos y aquí con la niña, yo le digo, mamita, si usted está en la universidad, me meto aquí con un bastón, yo voy hasta allá a recogerla. Si se me facilita, voy hasta allá. Para estar pendientes. Entonces de eso se trata, mi hermano, es que así funciona la vida de un cristiano verdadero. Y por eso el apóstol Pablo dice que lo que hagamos en lo secreto o en la casa también lo debemos hacer en público. O sea, así como estamos acá, también debemos ser en la casa, despiertos, diligentes, atentos, instruidos, fortalecidos en oración, manteniendo una palabra, que si hay algo que está mal, levantar la voz y decir, esto no está bien, la escritura habla esto y esto lo vamos a hacer de acuerdo a como Dios pide, porque esa es la bendición de Dios. La que enriquece y no añade ¿qué? No añade ninguna tristeza. Que si no hay en el momento para subsistir porque está pasando por una prueba del cristiano, entonces ¿usted qué hace? Orar. No se desespera. No piensa en el prestamista, el gota a gota. No piensa que si se no pueda un familiar pedir un consejo o pedir un médico. ¿A qué tiene que acudir? A Dios. Decirle, Señor, direccióname, ¿qué está pasando en mi vida? Yo tengo esta situación, háblame, Padre, tengo esta situación, esta adversidad. Pero para eso necesitamos estar en un ambiente espiritual donde Dios esté día y noche en esa casa. Y por eso somos extraños para las demás personas. Somos extraños, somos vituperados, somos perseguidos, somos difamados, somos, mi hermano, nos colocan en mejor manera, nos descueran muchas veces y nos colocan en una situación a veces desagradable. ¿Por qué? Porque lamentablemente usted y yo no somos iguales al mundo. Amén, hermanitos. Amén. No somos iguales al mundo, no somos iguales. Y por eso, mi hermano, pues la vida de un verdadero cristiano es esa: vivir en rectitud, vivir con Dios y no estar por ahí con una vida de ¿qué? De desorden. Entonces por eso entendemos, mi hermano, que la escritura es esa. Entonces lo que dice el apóstol Pablo nuevamente en el 11, para poderlo entender más, hermanos: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, el apóstol Pablo, usado por Dios y Dios hablando a través del apóstol Pablo, dice el Señor en su palabra que usted y yo debemos vivir ¿quién? La palabra. Usted y yo debemos vivir la palabra, debemos vivir la Biblia sabiamente. ¿Y quién nos puede ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede ayudar de algunas formas. ¿Cómo nos ayuda de algunas formas? Nos da el querer como el hacer. De otra forma, coloca una persona líder para que nos ayude a instruirnos y a capacitarnos para crecer, porque el Espíritu Santo se glorifica. Así como el Espíritu Santo se glorifica en el sacerdote. El sacerdote que, usado por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Imparte ¿qué? Órdenes bíblicas, pero que ese sacerdote tiene que ser espiritual. Que no vaya, amén, que dé buen testimonio, y que no vaya ese sacerdote, escúchenme, hermanos, que ese sacerdote no vaya a estar sujetado a una ley bíblica, sino que esté sujetado a lo que el Espíritu Santo le habla a través de la Biblia. Amén. Porque la escritura dice que todo aquel que se sujeta a la ley ya está maldecido. Entonces usted dirá, ¿cómo es eso? No, es que el Señor dice que usted y yo nos sujetemos a la ley, pero por el Espíritu Santo. No podemos sujetarnos a la ley en la carne, a eso se refiere. ¿Sí me hago entender, hermanitos? Ser sabios, pedir dirección al Espíritu Santo, que si el Señor me dice, y conoceré la verdad, o será libres, entonces yo tengo que tener esa palabra, pero esa palabra es espiritual. Porque esa palabra la predicamos, y conoceré la verdad y será libres, y viene alguna persona que no ha sido bautizada en espíritu, no ha sido bautizada en agua, esa persona va a decir, ah, sí, yo soy libre, pero ¿libre qué? Para hacer ¿qué? Sus fechorías. ¿Me hago entender? Lo malinterpreta. Por eso hay que tener cuidado, mi hermano, con la Biblia, porque la Biblia, dicen las personas del mundo, que el que lee la Biblia, que se vuelve loco. que se chifla y que se loque, ¡está loco! Y desafortunadamente, mi hermano, sí le voy a dar una noticia esta noche: hay muchos cristianos que están desencajados con la Biblia. ¿Por qué? Porque malinterpretan la escritura en muchas maneras.
¿Sí estamos, hermanos? Amén. A veces para vivir una vida liberal y a veces también para vivir una vida, ¿cómo le llaman ustedes? A ver, ¿qué es lo contrario a la liberal? A lo liberal. Legalismo. ¿Ah? Legal. Para vivir una vida legalista. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que saber llevar la balanza. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. La balanza. Hay que entender esto, mi hermano. Hay que procurar, y eso, hermano, vean, aquí usted me, yo le pido a Dios misericordia que Dios no me deje caer en el legalismo. Yo le digo, Señor, no dejes que yo me vuelva legalista. Que es un hombre legalista, un predicador legalista, que todo lo que ve ya es pecado, es malo. ¿Sí me hago entender? Amén. Pero cuando uno sabe que es pecado, sí hay que entender muchas cosas a través de las escrituras que sí es pecado. Algunas cosas, más de las normales, son pecado. Amén, amén. Son pecado. Entonces, ¿por qué? Porque debemos entender, mi hermano, que muchas veces usted y yo, la Biblia, para leer hay que orar. Amén. Para usted usar la Biblia y leerla hay que tener mucho cuidado de no transversarla, no adulterar la palabra. ¿Sí me hago entender? Amén. No adulterarla, no violar la palabra, ni quitarle ni ponerle. Muy bien. Entonces, saber por qué hay una coma, por qué hay un punto, por qué hay una tilde, por qué dice Selah, la Biblia. Entonces, eso hay que estudiar muchísimo. Y por eso, mi hermano, hay que consagrarnos con Dios y tener una comunión con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, porque es el único quien le va a ayudar a usted a tener la capacidad de entender lo que la Escritura enseña, el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Me hago entender? Por eso usted, mi hermano, cada vez que usted venga a una prédica, usted tiene una tarea con Dios, y yo la tengo también con Dios personalizada. Usted tiene que estar con los oídos muy despiertos. Usted y yo, cuando estemos en una prédica, en un culto, o en una enseñanza, en un discipulado, mi hermano, usted y yo debemos estar con el tiempo, mi hermano, vean, disponible para lo que se gaste el tiempo. Si duramos 3 horas en el culto, en el discipulado, hermano, esas 3 horas usted no permita que nada ni nadie le estorbe su camino en ese momento. ¿Me va a entender? Por eso, mi hermano, es que usted debe entender en esta noche, debemos entender que muchas veces la exigencia a veces nos causa a nosotros como un desagrado, pero es que cuando se exige es cuando hay un valor. Entonces, por eso, mi hermano, cuando usted esté en el culto, mi hermano, usted tiene que estar súper concentrado. Si usted en el culto se distrae con cualquier cosa, con cualquier argumento, el que pierde el año, ¿quién es? La misma persona. ¿Por qué? Porque la persona no anda pendiente, no anda en la jugada, se distrae, parece un ventilador, ve un casco con un sacudo, con un casco de moto, ¿y qué hace? Se distrae la persona, que por allá pitó a alguien y empiezan a asomarse, y etcétera, etcétera. Se duermen en el culto. ¿Por qué? Porque lastimosamente están deshonrando al mismo Dios y la misma persona está perdiendo. ¿Y quién gana esa batalla? El enemigo. El enemigo es el que saca provecho de eso. Por eso, mi hermano, cuando estamos en un culto, es en un culto. Cuando estamos jugando, es jugando. Cuando estamos, por decir ayer que el hermano me hizo el grande favor, que soy muy agradecido con ese favor que usted me hizo, hermano, Amén. es en eso. Estábamos en eso, sí, Señor. Porque ¿qué dice la Escritura? Todo tiene Su tiempo. su tiempo. Y por eso es donde usted tiene que entender, yo debo entender también, o debemos entender mejor, es el deber de estar con Dios como Dios pide, y ahí es donde vamos a entender las palabras. Y ahí es cuando usted va a sacar provecho. Yo en este culto aprendí esto, en este culto aprendí esto, en este culto aprendí esto, en este culto voy en esta serie de cultos, ya llevo tantos cultos, y si usted tiene un orden con su cuaderno, usted los enumera, si no lo sabía, con fecha. Yo cuando empecé a enumerarlos con fecha, yo los enumeraba. Y ponía fecha tal, con un grafo marcaba, después de que salía el culto, en la casa marcaba la fecha con un grafo y bien ordenadito, hermano, y me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque yo sentía que eso era la verdad, lo que yo necesitaba hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que uno necesita, de tener orden con las cosas. Para el siguiente culto, ¿qué hay que traer? Cuaderno, Biblia y un ¿qué? Un lapicero. En los discipulados también debe tener cuaderno, Biblia y lapicero. ¿Por qué? Porque eso es un requisito de un buen cristiano. Eso es un requisito. ¿Ya estamos, hermanos? Amén. Un requisito.
Si no tiene Biblia, no importa, aunque sea un cuaderno, un lapicero. Y si Dios está bendiciendo, ¿cuánto vale una Biblia? La más barata, 20,000 pesos. Mire, ¿y 20,000 pesos para Dios es mucho? No es nada. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que lo que usted y yo hagamos ausentes, también lo debemos hacer en lo presentes. Estamos, hermanos. Ser obedientes, ser captos con el mensaje, ser instruidos, sabios y direccionados para vivir de acuerdo a lo que Dios pide. No es que después de que el culto, entonces nos endemoniemos. Después del culto dice, hay un comercial en el juego que yo lo tengo por ahí, voy a ver si lo busco. Sale un muñequito, se va para el culto y se pone en las alas y se pone aquí la coronita y se va así. Y después de que llega al culto, extiende las alas en el gancho y se coloca el traje de demonio y coge el tenedor y se loca. Porque mi hermano, así hay cristianos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Y si estamos sufriendo esa falencia o la hemos sufrido, debemos abandonar eso. O si de pronto la vayamos a sufrir, entonces estar despiertos. Yo no puedo hacer así como cristiano. Yo tengo que mejorar esta parte. Pero también tenemos que estar rodeados con personas que también quieran y deben mejorar. ¿Ya estamos, hermanos? Amén. Porque debemos estar con personas que nos ayuden a sumar y no que nos resten. ¿Ya estamos, hermanos? Amén. Por eso es importante el matrimonio, los hijos, estar con personas del mismo sentir. Cuando estamos en el culto, estar todos atentos, obedientes. ¿Sí me hago entender? No distraernos, no dejarnos llevar por cualquier cosa, estar muy diligentes, aprendiendo lo que estamos absorbiendo. A ver, regálenme el título del discipulado ayer, cualquiera de los que están aquí, a ver. Señor. No, ese de ayer, el discipulado, a ver, hermana, mientras que miran el cuadro, a ver. No se acuerda, la hermana estaba ausente, pero la hermana me dijo que estaba escuchando allá en su cuarto. La escritura en la pared. La escritura en la pared. Estudiamos, ¿eso fue cuándo? La escritura en la pared, ¿cuándo fue? ¿Por qué se le quiten el muñeco a mi hermana? Antes de ayer. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso, hermanos? Antier. La escritura en la pared fue ayer. Y entonces, ayer que enseñaron el discipulado, hermanos. ¿Se acuerdan? No miramos tantito, no miramos el cuaderno, tranquilos. A ver, ¿qué estudiamos ayer? Recordemos, pongamos la cabeza un poquito, la mentalidad, a recordar todos a nosotros, todos. A ver, hermano allá, bueno, los hermanos allá que tuvieron el culto, en el discipulado, hermano Abraham, si está por ahí, hermano Abraham, que no lo hizo. Sobre el testimonio, estuvimos hablando del testimonio del pastor que se había apartado de Estuvimos hablando del testimonio del pastor, y ¿se acuerdan la cita bíblica que usamos? Señor. Isaías 5:9. No. Segunda de Timoteo 5. Bueno, va bien. Estaba hablando de los 7 espíritus. Hablamos de los 7 espíritus también, sí. Y hablamos, pero leímos una cita bíblica. Varias. Sí, correcto. Y en la que nos enfocamos es que Daniel. Que el Espíritu de Dios, ¿qué? A ella le di una pauta. Que estamos vivificados por el Espíritu de Dios. A ver, le doy otra pauta. Tranquilos. Ahí echémosle cabeza. Dice el hermano Abraham Tavera, la revelación por el Espíritu Santo. Eso fue lo que estudiamos. La revelación por el Espíritu Santo. Hablamos de los 7 espíritus, hablamos del testimonio del pastor. ¿Sí? También hablamos de lo de Daniel, sí señora, Mene, ¿qué? Tekel Upasil. Muy bien, Tekel Upasil, sí señora. Entonces, eso hablamos de todo un poquito. Hablamos también de la Santa Cena. de que si alguien no hacía la Santa Cena es porque habían 2 impases. ¿Sí me vamos a entender? El primero es la bendición que tienen las mujeres, que lo digo con mucho respeto, lo que ya sabemos, ¿no? Amén. Y el segundo requisito, que muchas veces cuando la persona no hace la Santa Cena es porque no está bien con Dios. Son 2 maneras que se pueden descifrar. Cuando usted ve a una persona que no hace la Santa Cena, usted tiene que ser sabio. Bueno, este muchacho no hizo la Santa Cena, entonces porque lamentablemente uno está bien delante de Dios. De una vez uno descifra. No es que vayamos a pensar que el muchacho no hizo la Santa Cena, entonces fue que le llegó también lo que llega a las mujeres, porque al muchacho no le llega, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces debemos entender, porque es que a veces pasa eso, hermano, a veces puede pasar eso.
¿Me hago entender? Entonces, hablamos de la Santa Cena, hablamos de muchas cosas que para mí fue bendición. Yo no sé si ustedes se bendijeron. Amén. Sí, ¿Es una Señor. bendición? Nos llenamos también, pues estábamos vaciando las lámparas Amén. y también nos estábamos llenando. Muy bien, las sí lámparas. Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, hablaba de que cuando una lámpara se desocupa, hay que volverla A llenar. a llenar. Eso pasa con las 5 vírgenes prudentes, que ellas dejaban que sus lámparas, las insensatas, dejaron que sus lámparas Se vaciaron. se vaciaron y no se preocuparon por, Conseguirás. se echaron fue a dormir y pasó el tiempo y cuando llegó, ¿quién llegó por quién llegó por la Virgen? Por la Virgen. El novio le Entonces llegó el novio a tocar la puerta y tenían las lámparas vacías. Se fueron a buscar aceite y cuando llegó el novio la encontró por allá buscando aceite. Y las prudentes estaban llenas de oración, llenas de disciplina, llenas de vigilia, llenas de ayuno, estaban llenas de palabra, tenían la casa bien sujetada a Dios, tenían sus hijos bien formados, el pastor, el sacerdote, el líder misionero, evangelista, un hombre de Dios consagrado, no le gustaba el vino, entonces esas personas fueron con Dios. con Dios porque tenían las lámparas llenas de aceite. Entonces por eso, mi hermano, es importante que usted y yo entendamos estas partes del Evangelio y que tengamos cuidado. Muchas veces nos dejamos llevar a creernos entendidos sin sabiendo que Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Amén. Yo apenas los 12 añitos que llevo, Dios me dice, todavía a usted le falta muchísimo, mi hijo. Y Señor Jesús, nos falta muchísimo, porque a veces usted y yo podemos cometer el error de limitar la Biblia. Amén. Yo ya me las sé todas, es que yo ya llevo tanto tiempo en el Evangelio. No, mi hermano, ese Señor tiene muchísimo por enseñarnos. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas que el Señor nos enseña a diario. Amén. Sí, Señor. Y por eso hay que tener cuidado, mi hermano. A veces usted y yo creemos que ya no las sabemos todas porque apenas estamos abriendo Los ojitos. los ojitos. Yo a la niña mía le digo, mamita, usted apenas está abriendo los ojitos, todavía los tiene pegados, le digo a la niña. Todavía está como una recién nacida. Todavía tiene los ojitos así pegaditos. ¿Por qué? Porque le falta muchísimo por saber y por aprender. Y ahí es cuando los niños a veces se las tiran más sabios que uno, que sí, eso a veces parecen, pero todavía les falta muchísimo por aprender. Por eso el apóstol Pablo dice a usted y a mí que lo que hagamos en lo secreto lo hagamos en lo presente también. Dice el 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Entonces ahí donde el Señor a usted y a mí nos dice que tengamos cuidado de no llegar a compararnos con los demás y no vanagloriarnos, porque todos aquellos que se creen más que otros no son juiciosos. Ahí es donde usted y yo vamos a entender muy bien la escritura, para no caer en el error que cuando alguien nos dé una orden debemos acatarla, porque hay algo que siempre se ha enseñado en la iglesia, es que la rebeldía está a flor de piel en cualquier persona. La rebeldía es, mi hermano, es diabólica. La rebeldía, mi hermano, es una virtud muy mala para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces la persona le dicen a uno, o uno le dice a la persona, mire, hermano, eso está mal, o hermana, o fulano de tal, ve, hay que mejorar. O el papá le dice al hijo, y el hijo no hace caso, o la hija no hace caso. ¿Y me va a entender? ¿Por qué? Porque no quiere estar con Dios como Dios pide. Entonces ahí es donde entendemos que hay que estar muy cuidadosos de lo que llegamos a hacer. Amén, hermanos. Amén. Por eso, hermanitos, las palabras de Dios son tan hermosas que aquí tenemos mucho contenido. Dice rápidamente el 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla de ¿quién? A la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta ¿quién? Hasta vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Pues cada uno. Cada uno independientemente.
Cuando el Señor dice vosotros, es cada uno con nombre específico. Cuando dice nosotros, se refiere a todo el grupo que estamos reunidos, hermanos. ¿Sí me hago entender? Para que ustedes no se me distraigan, hermanos, con los niños. Entonces, usted y yo debemos entender cuando el Señor se refiere a vosotros. Vosotros es independientemente cada uno. Por eso cuando dice vosotros, la salvación, ¿qué es? Personal. La salvación es personal. Cada quien daremos cuentas a Dios de nuestros actos, de lo que vivimos en lo secreto y vivimos en lo público. Cada uno le daremos cuentas a Dios de lo que usted hace en lo privado y de lo que usted hace en público, de lo que el predicador predica acá y de lo que el predicador viola o no hace cuando ya se termina el culto. Amén. Amén, amén. ¿Me hago entender? Cada uno daremos cuenta de sí mismo. Por eso, mi hermano, cuando la escritura dice vosotros, hay que tener mucho cuidado porque el Señor nos está diciendo, tú tienes que darme cuentas a mí en lo personal. Amén. Entonces, esto es, mi hermano, muy fundamental. Por eso, lastimosamente, el Evangelio de Cristo, muchos no lo quieren recibir. ¿Por qué? Porque luchan con el orgullo, el yo. Es que yo tengo, es que yo soy, es que yo vengo de tal punto, es que usted no sabe quién soy yo. ¿Se acuerda la versión? Amén. Usted no sabe quién soy yo. Y eso, mi hermano, le vamos a dar cuentas a Dios de todas esas cosas. De la rebeldía, de las malas palabras, de los malos pensamientos, de la pereza, de la desobediencia, de la religiosidad. Le vamos a dar cuentas a Dios también por no ser diligentes, sino ser, ¿qué es lo contrario de diligente? A ver, rápidamente, hermanos. No, diligentes. ¿Qué es una persona diligente? Activa. Una persona diligente es que está en la jugada, que está pendiente. ¿Sí me hago entender? Amén. ¿Y qué es lo contrario de diligente? Negligente. Negligente. Entonces nos va a pedir también cuentas de ser negligente, o sea, de la negligencia que nosotros permitimos en nuestra manera de llevar la vida. ¿Sí estamos, hermanos? Que viene la rebeldía, la desobediencia, el descuido y vienen muchos factores que usted y a mí nos perjudican como cristianos. La niña, si se va a tomar el agua, por favor, está amable y se la toma y hace por allá posible. Hágame por favor. Rápidamente, niña, porque en el culto no es para estar tomando agua y saboreando el vaso. Entonces, hermanos, por eso, el que toma agua se la toma y nuevamente, pero no es para estar saboreando el vaso porque eso no se trata. Entonces, hermanos, por eso es importante. Entendemos, pues, el bebé, pues, ya es porque no sabe lo que hace en momentos, pero ya una persona que ya tiene uso de razón no se puede sentar a saborear el vaso, ni a comer una colombina, ni a comer chicle en un culto, porque eso es deshonroso. ¿Sí lo sabían? Amén. Una persona que se sienta en el culto también a comer, eso es deshonroso. Una persona que se sienta en el culto a echarse un Halls o un dulce en la boca en el culto, eso es deshonroso. ¿Sí no lo sabían? Eso es aprenderlo, mi hermano. Por eso es importante, mi hermano. Por eso hay que vivir la escritura. A ver, aquí de lo que yo dije ahorita, yo tengo que vivirlo, sujetar las personas que tenemos a nuestro entorno, ¿a qué? A la obediencia a Dios, a una disciplina y a llevarlos a educarlos. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. Amén. Recuerden que hemos enseñado algo. Los niños cuando van al colegio, ¿a qué van al colegio? Estudiar. Aprender. A aprender. ¿Y en la casa qué tienen que hacer? Obedecer. Enseñarle las cosas que realmente le enseñan allá en la casa y en el colegio. En la casa se educa, en la casa se le enseña a la niña o el niño o al joven o a la jovencita a vivir modales de orden y en el colegio van a aprender lo que les enseñan, En la casa. lo que les enseñan allá, de acuerdo a lo que van a leer, a escribir, a sumar, a hacer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Amén. Muchas veces hemos aplicado esto, muchas veces los padres de familia le recuestan hasta a los profesores que tienen que educarlos en la casa, en el colegio, a enseñarlos a ser niños. Y si esa tarea es del papá y de la mamá, ¿en dónde? En la casa. En la casa. Eso es la tarea del papá y de la mamá en la casa. El niño se manda al colegio a aprender lo que le van a enseñar allá, los estudios, las materias. Pero el niño desde que está en la casa o la niña tiene que ir desde la casa allá con valores y Principio. con principios. Pero lamentablemente hoy en día todo es contrario.
Hasta la profesora tiene que enseñarle al niño, a la niña a comportarse, saber hablar, saberse disciplinar, saberse sentar, porque en la casa escasean esos valores. ¿Sí estamos, hermanos? Luego ahorita como la sugerencia que dice la niña, ella lo sabe, pero cometen el error. ¿Por qué? Porque no se quieren disciplinar. A ver, hermanitos. Amén. Bueno, con esa también vamos. Entonces, hermanos, la mamá. Entonces, hermano, por eso debemos entender, mi hermano, que el Señor a usted nos enseña muchas cosas como verdaderos cristianos. Cristianos verdaderos. Cristianos no de apariencias. Recuerde la frase: ser creyente es fácil. Difícil es ser cristiano. Cualquiera cree en Dios. Cualquiera. Cualquier pastor cree en Dios, cualquier líder, pero es difícil es ser cristiano. ¿Dar qué? Ejemplo. Sujetar nuestra vida a la obediencia a la palabra. Decirle no a las ofertas de ¿dónde? Del mundo. El mundo nos ofrece algo y decirle no puedo. No puedo. Y ahí es cuando duele. Con ese amén. Dios santo. Vamos a buscar, mi hermano, Filipenses capítulo 3, para que me acompañe para ir terminando. Filipenses capítulo 3. ¿Qué dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 3? Filipenses capítulo 3. Esta enseñanza también va para los hermanos que están allá conectados. La enseñanza va también para las personas que se conectan en el Facebook. Las personas que se conectan en el Facebook, cuando están en la prédica, también deben tener disciplina en su vida. Si se van a conectar en la prédica, deben escuchar la prédica con cuidado y deben si se van a conectar, deben prestarle todo el tiempo necesario a la prédica, todo el tiempo. Porque si una persona se conecta y está ya conectada, pero allá tiene bulla, se distrae, se va por allá a mirar que tiene la olla, se va a mirar por allá si la escoba está bien cuadrada, si el trapero está seco, y sigue escuchando la prédica y la prédica le deja sonando y después vuelve y se sienta, no va a entender la prédica porque se pierde partes fundamentales de la enseñanza. ¿Ya estamos, hermanos? Amén. Por eso hay una frase por ahí en el mundo que dice que no es posible y no se puede silbar y hablar al mismo tiempo. O estamos silbando o estamos hablando. Y eso, mi hermano, también es importante que usted y yo tengamos esa disciplina. Yo a veces me pongo a mirar alguna prédica de un pastor y yo me concentro. Y de pronto mi esposa me va a decir algo, le digo, mi amor, estoy ocupado, discúlpeme. Después le coloco atención, porque soy enemigo. Yo soy enemigo cuando alguien me quiere distraer. Yo soy súper enemigo de eso. Soy muy exigente. Si yo estoy sentado haciendo algo, mirando algo de Dios en la Biblia o algo, yo, mi hermano, soy muy delicado. No permito que nada ni nadie me venga a distraer, ni nadie me venga aquí a quitar el momento. ¿Por qué? Porque para eso todo tiene su tiempo. Y eso le ayuda a uno a crecer, a permanecer bien, mi hermano, y eso le ayuda a uno a estar con Dios como bien. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. Bueno, hermano, bienvenido, mi hermano, a una doctrina fuerte de Dios, de la palabra del Señor, y aprender lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Prosigo a dónde? Al blanco, dice la palabra. Rápidamente, mi hermano, se lo va a dar hasta el 20, hasta el 21. Por lo demás, hermanos, gozaos en quién? En el Señor. A mí no me es molesto ¿qué? El escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí vamos bien, mi hermano, gloria a Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es
en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús, mi Señor, por amor de ¿quién? Del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Basura. Para ganar a ¿quién? A Cristo. Tremenda esa palabra. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que ¿qué? Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de ¿qué? De sus padecimientos, llegando a ser semejante a ¿quién? A él en su muerte, y si en alguna manera que llegase a la resurrección de entre de los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así a aquello para lo cual también ha sido ¿por quién? Por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿a dónde? A lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de ¿quién? De Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, así otra cosa, sentir. Sentís, esto también os lo revelará ¿quién? Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos ¿a dónde? Una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de ¿quién? De mí, o sea, el apóstol Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Léame el versículo 19, Keila, hágame el favor. Yo sabía que no estaba. Dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, vean, se lo voy a resumir. En Filipenses el Señor usted y a mí nos dice, mi hermano, que debemos tener un blanco. El blanco es el siguiente, la salvación. Ahora, el blanco es el siguiente, ¿cuál es? Que el apóstol Pablo dice que él no se vanagloriaba de estar seguro que se iba a salvar, pero que sí ya sabía que tenía que ser perfecto de acuerdo a lo que Dios lo estaba llamando. Ahora, ¿qué sigue con el apóstol Pablo? Él nos habla muy claramente de que usted y yo debemos estar con el Señor, mi hermano, vean, muy juiciosos para poder llegar al final de la carrera y no ser sorprendidos de llegar a perder el camino el cual Cristo ya nos trazó. ¿Sí me hago entender, hermanos? Por eso es importante que usted y yo, en esto, mi hermano, ven, en este plan, yo como predicador, misericordia Dios de mí, de todos los que predican la palabra y los que van a predicar en algún futuro. Bueno, con ese amén, Santísimo Padre, Santísimo Dios. Y eso es, ya, me hago entender, hay que estar diligente en la jugada. Entonces, mi hermano, el apóstol Pablo nos enseña a los que predicamos la palabra que no nos vayamos a sentir seguros de la salvación, sino que entendamos que tenemos que estar con Dios muy bien cada día para no llegar a ser sorprendidos. Para no ser sorprendidos. Esto, mi hermano, ahorita el culto y la enseñanza va a durar para su vida siempre y cuando usted la grabe y la tenga apuntada y usted la quiera atesorar. Pero la oración dura ¿hasta qué horas? Hasta las 2.
La oración que hicimos dura hasta las 12 de la noche. Mañana tenemos que volver aquí Orar. a orar. La oración que usted hizo ahorita y que yo hice ahorita, la alabanza, nos dura hasta las 12 de la noche. Amén. Y mañana, tan pronto usted se levante, necesita volver a recargar. Volver a llenar, ¿cuál lámpara, hermana? De aceite. Llenar la lámpara de aceite. La lámpara espiritual. ¿Sí está, hermanos? Amén. Recargar. Por eso, mi hermano, una persona debe orar, debe pedir misericordia a Dios, entendimiento, fortaleza, autoridad, carácter, dirección. Y decirle, Señor, no permita que yo vaya a desfallecer. Por eso, mi hermano, lamentablemente tenemos en la vida cristiana, tenemos muchas contradicciones. Unos predicadores dicen que la salvación no se pierde, otras dicen que sí, otros decimos que sí, porque yo hago parte de los predicadores que queremos enseñar que la salvación sí se puede perder si un cristiano no se afirma y no está con Dios muy bien delante de Él, porque la salvación sí se nos puede ir como el agua entre las manos. ¿Estamos, hermanos? Amén. Como también, lamentablemente, hay otros predicadores que dicen que la salvación no se pierde, que salvo siempre es salvo, y de que usted ya fue lavado por la sangre de Cristo y que usted puede pasar por cualquier cosa, que al final de al cabo usted se va a ir con Dios. Amén. Así es. Y hay que tener cuidado con eso, mi hermano, porque hay contradicciones dentro de la iglesia de Cristo. Por eso San Mateo 24 dice que se aborrecerán los unos con los otros. Por eso San Mateo 24 dice, mira que aquí está el Cristo, no lo creáis. Mira que está en la azotea, tampoco lo creáis. Mira que está en el cuarto, no lo creáis. ¿Por qué? Porque el verdadero Cristo está en la palabra y por eso el apóstol Pablo nos enseña. Y usted, mi hermano, debe mirar el punto blanco. El punto blanco suyo es obediencia, rectitud con Dios, no confiarse. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que él no se sentía seguro de ser salvo, pero que él proseguía al punto blanco y él sabía que tenía que portarse juicioso para llegar a alcanzar esa salvación tan grande, esa salvación que Cristo le da. ¿Ya estamos, hermanos? Pero eso es importante, mi hermano. La vida cristiana no es de traumatizarse. La vida cristiana es de saberla vivir, saberla llevar. La vida cristiana es de saberla vivir, llevar. ¿Y qué más? A ver, otra versión. De saberla estudiar, de saberla predicar. La vida cristiana es importante saberla, mi hermano, mantener en forma, y de que usted, mi hermano, el gimnasio espiritual, usted se mantenga siempre fuerte con el evangelio. ¿Estamos, mi hermano? El culto es un gimnasio cristiano. ¿En qué sentido? Donde usted se ejercita su espíritu y usted aprende a conectar su espíritu con ¿cuál espíritu? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de Dios, porque usted tiene espíritu. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Amén. ¿Qué somos? Espíritu. Tripartitos: Tripartitos. cuerpo, Cuerpo, alma y espíritu. alma y espíritu. Y su espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios, para que usted y yo miremos muy bien por dónde caminamos y no vivir en la carne, sino En el Espíritu. en el Espíritu. La carne es débil, la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu de Dios es el que vivifica nuestras vidas. Amén. Por eso, súper importante, mi hermano, que usted tenga muy presente este culto y que usted no se le vaya a olvidar. Recuerde la frase: ser creyente es Fácil. fácil, difícil es ser ¿qué? Cristiano. Cualquiera cree en Dios, cualquiera se puede conectar al culto, cualquiera puede asistir a un discipulado, cualquiera tiene una Biblia en la casa. Cualquiera se viste de corbata de blanco, de pantalón negro, se pone zapatos de chalir, ¿sí o no? Cualquiera, me dijo con mucho respeto, ¿no? Cualquiera se coloca una falda, o sea, cualquier mujer se coloca una falda. Una cosa es vivir la palabra, otra cosa es aparentar que estamos viviendo la palabra. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. Por eso, mi hermano, el cristiano verdadero no vive de apariencias.
El cristiano verdadero la tiene súper clara. ¿A quién le servimos? A Cristo. A Cristo. Le servimos a un Dios vivo. Y hoy cuando estaba estudiando la palabra, se me vino el Salmo 91 a la mente. El Salmo 91 le dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. La cobertura suya, ¿dónde viene? De Dios. La cobertura suya es de Dios, no es de ningún hombre. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén. Que usted y yo necesitamos estar aquí en unidad es otro cuento. Que usted necesita tener un líder, alguien que le ayude a estudiar la palabra es otro cuento. ¿Sí me hago entender? Amén. Pero la cobertura suya, ¿dónde viene? De Dios. De Dios. La bendición de suya, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Quién le va a hacer el milagro? Dios. Dios. ¿Quién le da el trabajo? Dios. Dios. Entonces, ¿de quién viene su vida? De Dios. Amén. No viene ningún hombre. Por eso yo soy contrario a lo que dice la paternidad espiritual. ¿Me van a entender? ¿Recuerdan? Si se acuerda de esa enseñanza, no me acuerdo. Amén, amén. La paternidad espiritual. Que es que usted tiene que pertenecer a cierto grupo, porque si usted no pertenece a otro grupo, entonces usted ya está afuera. Que anda un pastor solo por ahí. No. Yo ando es con Dios. Amén. ¿Y ustedes con quién andan? Con Dios. Con Dios. ¿Sí estamos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Y caminó Enoc con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc, hermano? Se lo llevó, dice la escritura, y se lo llevó. Y caminó Enoc con Dios y se lo llevó. ¿Quién se fue en el carro de fuego? ¿Se acuerdan? A ver, hermana, ¿quién se fue en el carro de fuego? Hermano, ¿quién se fue en el carro de fuego? Tranquilo, que ahorita vamos a aprender. A ver, hermanos, ¿quién se fue en el carro de fuego? Hermana Andrea, ¿quién se fue? Espera, hermana. Hermana Keila, ¿quién se fue en el carro de fuego? Hermana Andrea, ¿quién se fue en el carro de fuego? Elías. Elías. Amén. Elías se fue en un torbellino, en un carro de fuego. El Señor se lo llevó. ¿Sí están, hermanos? Amén. No dice que no se lo llevó otro pastor, que no se lo llevó otro ungido, que otro ungido se cargó a Enoc y se lo llevó para el cielo. No. Dice que Dios personalmente, Él mismo, se lo llevó. Muy bien, hermana Juana, Elías. Entonces, por eso, mi hermano, Enoc se fue con Dios. ¿Por qué se fue Enoc con Dios? Por creer, por estar con Él, vivir por Él. Porque caminó con quién? Con el mismo Dios. Caminó él. Con este amén. Santísimo Amén, Padre. amén, bueno. Esta mujer me da un sordo, estos muchachos. Dios mío, esa rea ya tan que estallan de amén. Y caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Elías se lo llevó. ¿Por qué Elías se fue en un torbellino? A ver, hermana Andrea. Porque era un hombre obediente a la palabra de Dios. Porque Muy bien. nunca aceptó la parte de los Baales. Él iba contra los 400 profetas de Baal. Y él fue el que mandó un fuego sobre el altar. Muy bien, entonces Elías se levantó a la brecha y Elías no se arrodilló ante el sistema de otros doctrinamientos que no estaban alineados con el mismo Dios que Elías sí creía. Amén. Y Elías fue retado a que hiciera descender fuego del cielo y probara si ese Dios que Elías servía era de verdad. Amén. Los Baales lo retaron. Amén, amén. 400. Y entonces esos Baales, mi hermano, ese ejército que tenían otro doctrinamiento que no era el de bendición, sino era un doctrinamiento maquiavélico y diabólico, ese doctrinamiento que lleva a la gente a vivir en la carne. Entonces hicieron un ramal, Elías preparó el lugar, los Baales también prepararon un lugar y hicieron sacrificio a los ídolos, invocaron ese Dios con la D minúscula y no hicieron caer fuego del cielo. ¿Por qué? Porque están invocando un Dios falso. Porque el enemigo no podía hacer esa hazaña, que el Señor lo reprenda. Mientras que Elías preparó el lugar, extendió los becerros, extendió el aceite, el agua, mi hermano, y el fuego, y empezaron a hacer oración y descendió fuego del cielo. Amén. Y ahí fue cuando Elías probó que sí, ese Dios que él le servía, un Dios vivo y de qué? De poder. Amén, hermanitos. Amén. Por eso, mi hermano, aquí se predica un Dios de poder. Aquí no se predica un Dios cualquiera. Pero para predicar ese Dios de poder, ¿qué hay que hacer? Obedecerle a ese Señor que estamos en esta hora proclamando. Amén, hermanitos. Amén. Que estamos proclamando. Porque estamos viviendo con el Dios verdadero.
Por eso dice la escritura, mi hermano, que como dice ahorita, como hablaba la escritura, mi hermano, en Corintios, o lo que hablaba ahorita, no lo van a buscar, lo que hablaba ahorita la palabra de Dios en el libro en segunda de Corintios, lo que decía que hay muchos que andan pensando solamente en lo terrenal, no piensan en lo espiritual. Muchos, el cuyo vientre, ¿qué es? Cuyo vientre es todo lo que tienen, en mi hermano, lo terrenal. No piensan en nada más sino en lo terrenal. Por ahí hay muchos que son enemigos de la cruz. Leamos el 18, versículo 18 de Filipenses capítulo 3. Dice la escritura: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces que aún ahora los digo llorando, que son enemigos ¿de quién? De la cruz de Cristo. Miren el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, miren el Dios que está escrito ahí, con Dios minúscula, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en quién, en lo terrenal. Amén, hermanitos. Hay muchas personas solamente que piensan: Señor, véngame en tu reino, deme, Señor, yo necesito, Señor, y que cuando el Señor le da trabajo, amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo te amo, gloria a Dios, sí, Señor, y cuando viene el tiempo, la prueba, ni se ven por ahí, se ausentan, empieza la lucha, ni oran, ni nada. ¿Por qué? Porque solamente piensan en quién, en lo terrenal, en lo terrenal. Escuchen, hermanos, yo quiero enseñarles hoy algo a ustedes. Si usted y yo vamos a estar con Dios, van a haber tiempos de escasez. Amén, así es. Y cuando venga la escasez, mi hermano, usted tiene que estar seguro con quién es que usted está. Porque a veces viene la escasez y la persona toma malas decisiones. Toma malas decisiones la persona. Por eso mi hermano aquí dice que solamente piensan en lo terrenal, cuyo vientre es el vientre, solamente piensan en esto. Y cuando viene el tiempo de la escasez, la persona se aparta. Por eso la iglesia es probada. Usted tiene que saber en dónde está y a quién usted le va a servir. Porque este Dios prueba los espíritus son probados. Cuando el Señor lo pasa uno por el sedazo, cuando muchas veces no hay nada ni que echarle a la olla. Y ahí es cuando empieza la batalla. ¿Será que si eres tú, Señor, estamos o no estamos con usted? ¿Eres o no es? Y viene el tiempo de prueba. El verdadero cristiano es probado. Muchas veces no va a tener trabajo seguido. Aquí se lo pongo en contexto porque aquí no engañamos a nadie. El verdadero cristiano a veces, mi hermano, van a pasar enfermedades en la casa. Van a pasar situaciones duras, de las cuales, mi hermano, va a ser probado el cristiano. ¿Es o no es? ¿Va a soportar o no va a soportar? Hoy en día, lamentablemente, se vive en las iglesias ese Dios que tiene que darme, sí o sí me tiene que dar. Y si no me da, entonces me aparto y me voy para otro lado, porque ahí no es. Error. Amén, hermanitos. Amén. Error. Y de eso tenemos que estar muy maduros. Maduros como el maduro, bien amarillito, bien, mi hermano, listo para el sartén. Porque, mi hermano, vienen tiempos de prueba. El que le quiere servir a Dios debe saber en dónde se va a meter. Eso no es que yo digo voy a servirle a Dios, si no pasa lo que nos venga, lo que se venga. Hay que estar muy seguro de lo que llega a venirse. Amén. Por eso es importante, mi hermano, esto tiene un peso. Estar aquí es un peso. Predicar la palabra es un peso. Eso es peso, esto pesa. Esto es real. Esto no es que solamente venga en tu reino y gracias, Señor, y amén, aleluya, y cuando todo marcha bien, chévere. Cuando venga el tiempo de la prueba, ahí es cuando se sabe quién es quién. Se sabe de verdad si es o no es. ¿Da el brillo o no da el brillo? Amén. Amén, hermanitos. Por eso, mi hermano, eso es importante. San Juan 5:39, que dice la palabra, a ver si la saben. Si no la saben, vamos a leerla. San Juan 5:39. ¿Qué dice la escritura en esta noche para ir terminando? Uy, gracias, hermano, gracias, hermano. San Juan 5:39, ¿qué dice la escritura, hermanos, hermanas? Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso del Señor Jesucristo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del verdadero Cristo. O sea, cuando dice de mí, dan testimonio de Cristo. O sea, está hablando de Cristo. Les recomiendo por favor el niño, los hermanos, por favor, hermanos, les recomiendo el niño, que les quiten el muñeco, hermano, y por favor lo coloquen en disciplina, hermanos, porque eso a ustedes, eso Dios les demanda, mi hermano, palabra, hermanos, les demanda palabra, hermanos. Entonces, hermanos, por eso dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida, ¿qué? ¿Qué dice, hermano Luis? Escudriñad las Escrituras, porque en vosotros os parece que en ellas estáis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Las que dan testimonio de quién, de Cristo. De Cristo. Por eso hay que estudiar la palabra. Por eso, mi hermano, vean. Bienvenidos a un tema espiritual fuerte, direccionado, y un tema de Dios donde usted a Dios le demanda, mi hermano, disciplina, y a mí también Dios me la demanda. Dice la palabra en 2 Corintios 4, 17 y 18. Dice la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eternas en Cristo. ¿Estamos, hermanos? Amén. Entonces, cuando la persona se enfoca solamente en lo que sus ojos ven, y cuando va a mirar y tiene que mirar lo que no se ve, ahí es cuando viene la prueba verdadera. ¿Eres o no eres? ¿De verdad estás o no estás en Dios? Y por eso, mi hermano, cuando se predica de esta manera, muchas personas no soportan este evangelio. Y al final de al cabo, mi hermano y hermana, vamos a tener la sorpresa más grande de la vida: la salvación eterna, salvos por Cristo, por su gracia, por su misericordia, por la fe. Pero tenemos que entender, mi hermano, que con Cristo también vamos a tener muchas batallas. Por eso el Señor dice que en el mundo tendrás aflicción, pero confiemos en Él, que Él ya venció al mundo. Él ya venció al mundo. Y por eso el Señor Jesucristo dice que no os preocupéis. Dice el Señor que yo no os dejaré solos, sino que os acompañaré hasta el fin de los tiempos. Amén. Regáleme la cita bíblica, hermano, de la promesa que hay para este año que hemos divulgado. Es seguir con Cristo. No, la cita bíblica. ¿Recuerda la promesa que tenemos? Que la dijimos, la estudiamos en discipulado. ¿La recuerda? Recuerdo. ¿Cuál es? ¿Cómo dice entonces? Hermana, mientras que mira, sin mirar, hermana, a ver. Hermana. Dar frutos. No. Ahí estamos captando más cosas, estamos entendiendo más cosas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Más primeramente el judío del griego. ¿Y qué dice la Escritura? ¿En qué cita bíblica está? A ver. Romanos 1, versículo 8. Ahí está la promesa. Romanos 1, 16, 17 es. Muy bien, hermano Abraham Tavera. Romanos capítulo 1, 16, 17. Si quiere, busquémoslo, mi hermano, lo leemos para irnos a despedir, para orar y para despedirnos. Romanos 1, 16 y 17. Hermano, vean. Esto es para aprender, escuchen, hermanos. Esto es para que usted, mi hermano, vea qué es lo que está haciendo y de verdad qué es lo que usted quiere hacer con Dios. Es necesario estar pendiente de todas las prédicas y que usted, mi hermano, lo vaya guardando en su vida para que no vayamos a ser sorprendidos, mi hermano, porque es importante tener lectura, tener conocimiento, guardar la palabra de verdad. Romanos 1:16. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén, hermanitos. Amén. Esa es la promesa que hay en este año.
no avergonzarnos del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo usted a mí nos advierte que no vivamos en la carne, sino que vivamos ¿qué? En el Espíritu. En el Espíritu de Dios. Amén. 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 Bueno, hermanito, los invito para que nos coloquemos de pie. Vamos a orar. Vamos a terminar el culto. Vamos a colocar en manos de Dios nuestra salida, nuestra vida el día de mañana, y que Dios haga lo que Él sabe hacer en su infinita misericordia. Invito a la hermanita Keira para que me haga el favor, se coloque de pie, tan amable, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Los hermanos que están allá conectados, vamos a darle gracias a Dios. Todos los hermanos, los que perseveraron hasta el final de la prédica, felicitaciones. Los que no perseveraron, pues entiendo en lo espiritual muchas cosas, porque la palabra golpea y es fuerte. Oremos y damos gracias a Dios. Padre, damos gracias en el nombre del Señor Jesús por esta palabra que nos das. Muchas gracias, Dios, por la vida. Pedimos misericordia, Padre, en tu nombre. Gracias, Dios, por este momento. Espíritu Santo, glorifícate en mis hermanos. Ayúdales y ayúdame, Dios, en todo lo que os haga falta y necesitamos, Señor. Es en el nombre del Señor Jesús que depositamos nuestra confianza en ti, amado Dios, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestra salida, nuestra entrada, Señor, y este llamado, Padre. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo, límpianos del pecado, líbranos de la maldad, Padre, y apártanos, Señor, Padre amado, de llegar a desviarnos, y no permita que cojamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminemos por el Cristo y proseguir al blanco, a la meta que es Cristo. Muchas gracias, Dios, por este momento. Guarda la vida de Juana Mendoza, la vida de Abraham Tavera, la vida de Vanessa Espina, la vida de Andrea Hernández Ardila, la vida de Yuri Gutiérrez, la vida de Keila Cárdenas Hernández. Guarda la vida de Luis Ortega, Señor. Guarda la vida de Durán Ortega, la vida de Breitner Ortega, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice, Dios, esta hora, todos los hermanos, los que se invitaron. Bendice, Dios mío, este momento, que el Espíritu Santo traiga libertad, y en el nombre de Jesús bendecimos todas las personas que se conectaron y no pudieron perseverar en la doctrina y en la palabra, Señor. Bendecimos la vida de John. Colocamos la vida de John en esta noche, Señor, en tus manos. John Edison Carreño, la vida de la señora Glais. Oramos, Señor, por esta familia, por Oscar Mauricio Muñoz. Oramos en tu nombre por cada persona, Padre. Pedimos misericordia y oramos por la familia de mis hermanos presentes, sus hijos, sus familias, sus seres queridos, sus papás, sus mamás, los que los tienen vivos, Señor. Oro por mi familia y por todos, Señor, los vecinos, y por toda persona que lo logre escuchar en esta señal. Y bendecimos en el nombre de Cristo todas las personas que tenemos en los contactos de nuestros teléfonos. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Levanten sus manos, hermanos, y démosle gracias a Dios. Y le decimos, Señor, gracias, Padre, por este día que me das, por la salud, y gracias, Padre, por esta noche que tú me permites vivir. Dígale, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame, Dios, a vivir recto delante de tu presencia. Dígale, Señor, ayúdame, Padre, a dar el brillo que tú quieres que yo dé. Que me afirme en tu palabra y que el conocimiento tuyo esté en mi vida. Y dígale, Señor, en el nombre de Jesús, deposito mi vida en tus manos. Muchas gracias, Espíritu Santo. Sopla aliento de vida en estas vidas y en mi vida en este altar. Tenga misericordia, Padre, en esta hora, de la humanidad, de nuestra vida, de los países, de las naciones, de todas las familias, de todos los niños, y en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Los que le creemos a Dios podemos decirles amén, hermanos. Amén y amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones para todos allá, los que estamos acá, los hermanos que están aquí. Bendiciones los que están ahí conectados. Hermanitos, Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones.